tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Mírame Televisión. Falta tan solo una semana para la gran cita anual que tenemos en esta casa en colaboración, como todos los años, con los bancos de alimentos. El próximo 12 del 12, el jueves 12 de diciembre, se va a celebrar un nuevo telemaratón solidario. Saben que llevamos tiempo ya anunciándolo, saben que hemos hablado y lo hacemos a lo largo de todo el año en nuestros diferentes programas de la situación crítica que vive nuestra comunidad autónoma en cuanto a los niveles de pobreza, de la alta demanda de ayuda social que existe y de la necesidad de una iniciativa como esta. Quien sabe muy bien lo importante que es una iniciativa como el Telemaratón Solidario, además en un momento como el actual, en un contexto en el que la incertidumbre pues, está golpeando duramente a todas esas organizaciones del tercer sector, es sin duda el Banco de Alimentos, que al final centraliza todo ese reparto de alimentos junto con la Cruz Roja y se convierte en un elemento fundamental en el Telemaratón Solidario. Nosotros colaboramos con los bancos de alimentos y quien es responsable de administración del Banco de Alimentos de Tenerife es nuestra invitada de hoy, Miriam Cañada. Miriam, muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que otro año más, siempre decimos lo mismo, ojalá no tuviéramos que llegar aquí, pero no cabe duda, entiendo Miriam, que es necesario una vez más hacer un telemaratón. Sí, bueno, al final siempre se mezcla un poco la alegría por al final ser un evento que reúne a muchas asociaciones, a muchos voluntarios y al final a la sociedad, pero también triste porque sigue siendo muy necesario, la situación por desgracia no mejora y bueno, sigue siendo igualmente necesario, muchas familias necesitadas y por eso siempre le pedimos, bueno, un último esfuerzo a la sociedad que, vamos, especialmente este año ya un poco cansada de donar, lo entendemos porque al final han sido muchas circunstancias las que por desgracia nos han sacudido, pero bueno, siempre le pedimos que por favor en esta época pues que hagan un último esfuerzo por ayudar a quien más lo necesita. Hablando de las donaciones, muchos de los responsables de las organizaciones que trabajan y que en este caso colaboran con ustedes nos han comentado cómo todas han notado un descenso en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, en las donaciones. Entiendo que ustedes lo han notado también. Sí, nosotros tenemos productos que hemos notado hasta una diferencia hasta de un 80% menos de donaciones. Al final yo creo que trasluce un poco la realidad de las empresas también. Igual que nosotros como personas particulares notamos esa carencia, también las empresas lo hacen. Los procesos productivos cada vez son más, están más informatizados, por tanto al final saben, una empresa te va a donar lo que no vende, porque su principal, digamos que su principal acción es vender, porque es una empresa comercial. Por tanto, ¿qué hacen ellos? Pues intentan también producir lo que van a vender y por tanto el excedente es menor, por tanto la donación es menor y también en muchos casos nosotros hemos notado porque mucha industria se ha ido de Canarias, estamos hablando de empresas que nos donaban muchos kilos, al final se han marchado fuera y por tanto al no tener producción en Canarias bajan las donaciones. Por tanto, menos donaciones, la capacidad de poder atender la demanda entiendo que cada vez es menor porque la demanda ha descendido. No. Nosotros en nuestro caso, te hablo de los últimos 3 meses, hemos aumentado una media de unas 2.000 personas. Estamos hablando solamente de lo que atiende al Banco de Alimentos, que sabemos que hay muchas entidades que atienden a otras personas. Pero nosotros en nuestro caso, 2.000 personas más en 3 meses. Claro, entonces si aumenta la demanda y bajan las donaciones, ¿cómo afrontan esta realidad? Pidiendo. Al final nosotros lo que intentamos es que con la pérdida de los fondos europeos, no con la pérdida, sino con el cambio de modelo de los fondos europeos, lo que hemos hecho es tocar muchas puertas. Al final hemos tenido que ampliar pues el presentar proyectos a financiadores a lo que antes no podíamos hacerlo porque no teníamos capacidad. Entonces hemos aumentado, digamos que nuestra presencia con diferentes financiadores para conseguir proyectos, igualmente tocando las puertas de las administraciones públicas que entendemos que son los primeros que tienen que al final que colaborar con esta situación. Al final son los que tienen las herramientas y los fondos para poder ayudar. Entonces, al final siempre lo que intentamos es tocar más puertas, ser más insistentes y presentarles la situación que vivimos todos los días para que al final bajen un poco de donde están y sepan la realidad de las personas que pasan tanta necesidad. Hablabas de los fondos europeos y es importante porque hay un cambio, estamos viviendo un cambio de paradigma ahora mismo de cómo se tienen que gestionar esos fondos europeos que van destinados a la entrega de alimentos. Y claro, desde las organizaciones, los responsables nos dicen que no saben lo que va a ocurrir, que hay una incertidumbre, que al final todo esto va a tener que ser distribuido, esos fondos, por la comunidad autónoma, pero que a día de hoy todavía no tienen información. ¿Qué es lo que está pasando, Miriam? A ver, nosotros como Banco de Alimentos este año, bueno, lo que sabemos y que yo creo que sí que se sabe es que el gobierno de Canarias ha designado a Cruz Roja para que entregue esas tarjetas. El problema viene en que ni siquiera tenemos muy claro cómo va a ser este nuevo 2025. Al final no sabemos si va a ser la comunidad autónoma directamente quien lo va a gestionar, va a ser a través de los ayuntamientos o directamente van a crear algún tipo de, no sé, de proyecto. ¿Qué pasa? Los fondos europeos no desaparecen, simplemente se transforman, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema? Que solo pueden recibir esa ayuda, que es en forma de tarjeta monedero, las familias que tienen menores a cargo, bueno, con una renta, digamos, que no llega a unos límites.
¿Dónde viene el problema? El problema es que ni siquiera esas familias saben, aunque tienen derecho, no saben dónde tienen que pedir esa tarjeta. Van a sus servicios sociales municipales y le dicen que hable con Cruz Roja. Cruz Roja muchas veces tampoco tiene esa información. Entonces yo creo que estamos viviendo como en un momento que el cambio, bueno, pues nos está cogiendo un poco de improviso y de sorpresa para todos. ¿Qué nos preocupa a nosotros como Banco de Alimentos? No solamente que esas familias reciban esas tarjetas, sino todos los perfiles que se quedan fuera. Estamos hablando que en Canarias tenemos un perfil de una persona mayor sola, que su situación no va a cambiar, solamente va a cambiar a peor. Entonces, todas esas familias, todas esas personas sin hijos menores a cargo se quedan sin esa ayuda europea. O sea que va a llegar a menos usuarios. Claro, a ver, lo que hacen estos fondos, lo que quieren hacer es cambiar, digamos, situaciones de las familias que pueden cambiar su situación. Entonces entiende que son familias jóvenes con hijos menores a cargo, por tanto agrupa a diferentes fondos. Está el Fondo de Garantía Juvenil, el Fondo de Protección a la Infancia y el Fondo de Ayuda Alimentaria, que son los antiguos fondos FEAT, como lo conocían, o FEGA. Entonces, ¿qué pasa? Esos fondos se transforman en esas tarjetas monedero para que esas familias compren alimentos. También entendemos la cuantía es muy baja. Entiende que para 2 personas son 130 euros al mes. Si tú vas a comprar al supermercado, como voy yo, 130 euros al mes para 2 personas, y más si tienes hijos, es que es imposible. ¿Cuál es el problema también? Muchos ayuntamientos no han entendido cómo funcionan y entonces han dado tarjetas, pero no han dado ayuda de alimentos. Por tanto, al final, esas familias reciben una ayuda, pero no reciben otra. Por tanto, ustedes entienden que tiene que ser, esa ayuda de alimentos tiene que ser complementaria, porque es que si no, no da. Evidentemente. Al igual que eran los antiguos fondos FEAT, los antiguos fondos FEAT eran 3 fases en un principio y 2 en los últimos años, pero eso no significaba que no recibieras otros alimentos. Al final es algo complementario. Pero yo creo que la base es que al ser algo nuevo, nos ha atropellado a todos. Yo creo que nosotros como Banco de Alimentos nos ha atropellado, a Cruz Roja, a los compañeros creo que también, porque he hablado con algunos compañeros que trabajan allí, que se han visto superados. Y al final también es cierto que Europa pide que esa justificación de fondos, porque no olvidemos que es dinero, sea de una manera muy específica. Muchos ayuntamientos no pueden al final hacer un doble informe de la misma familia porque no tienen capacidad para hacerlo y bueno, y al final esos fondos en muchos casos se están quedando estancados y no están llegando a la familia como deberían o como llegaban antiguamente los fondos físicos, por decirlo de alguna manera. Pero mira, en verdad es muy grave lo que estamos hablando, lo digo porque al final hay una necesidad y una demanda que no puede esperar. Esto se repite mucho, pero es una realidad, hay que comer todos los días y hay fondos que, por lo que acabas de decir, no se está gestionando, al menos de manera eficiente. Vamos a pensar que se puedan llegar a distribuir, pero no de la manera más eficiente. Esto es un problema, entiendo, ¿no? Sí, evidentemente nosotros que tenemos el contacto directo con las entidades, lo que nos dicen que claro, que las familias tienen una incertidumbre porque antiguamente esos alimentos, tú ibas, recogías los alimentos que tenías para 2 o 3 meses de una cesta básica y entendemos que las tarjetas es el futuro y nosotros al final no estamos en contra de las tarjetas monedero, entendemos que dignifica la situación de la persona, que ayuda a personas que tienen alimentación, pues en particular, bueno, se me ocurre sin azúcar, celíacas y demás, pero sí que es cierto que lo que pedimos es que esos fondos lleguen y que al final también se informe a quién tiene derecho, porque sabemos de muchos casos que las familias preguntan a su asociación, pero yo tengo derecho a esta ayuda, ¿dónde tengo que solicitarla? Y yo creo que ahí se ha perdido un poco entre unos y otros. Yo creo que la información no ha llegado de forma correcta a las entidades. Por lo que entiendo, el gobierno de Canarias, yo creo, de hecho, lo hablamos con la técnico, que lo lleva una sola técnico, estaba llevando todos estos fondos, que es impensable. Entonces lo que nos decía es que les ha cogido muy de improviso, aunque sabemos que estos fondos empezaron a fraguarse o a empezar a hablar de ellos del año 2021. Claro, iba a decir que esto no creo que Europa lo haya decidido de un día para otro. Lo que pasa es que entiendo que a lo mejor la hoja de la agenda política es tan amplia que a veces no se dan las prioridades que hay que dar, pero hay otra cosa importante que comentabas, porque solo una técnico del Gobierno de Canarias gestionando todo esto, pero es que el Gobierno de Canarias tampoco tiene la infraestructura para poder llevar a cabo, digamos, ese reparto de esos fondos, porque quienes atienden en primera línea a los usuarios son los ayuntamientos y también lo dabas la clave antes, los ayuntamientos tienen carencias en ese sentido, ¿no? Va a ser complicado poner en marcha esta rueda, ¿no? Sí. A ver, al final lo que nos dicen los ayuntamientos, como te comentaba antes, es como decir, bueno, que por lo menos a mí me simplifiquen el proceso para que al final, con el mismo informe que esta familia recibe otros recursos, llámese cuota comedor cero, llámese derivación de alimentos, que yo pueda con ese mismo informe también justificar la entrega de la tarjeta. Lo que no podemos hacer a una familia, hacer 2 informes diferentes, uno para Europa, uno para la asociación que va a repartir los alimentos, porque al final, si el
fin es el mismo, que es esa persona coma bien a través de tarjeta monedero, a través de la entrega de alimentos físicos, no tiene mucho sentido que tengan que hacer dos informes diferentes, porque en muchos ayuntamientos más pequeños tendrán menos problema de agenda, pero nosotros que tenemos mucha comunicación con el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el IMA, lo que nos dicen es, si ya tenemos una lista de espera tremenda para la primera atención, ¿qué va a pasar cuando tengamos que darle el doble de tiempo a la misma familia, el doble de informes y el doble de burocracia? Al final no se lo están poniendo fácil a los ayuntamientos para que puedan manejar esos fondos. Y además, en medio de toda esta incertidumbre, nos decía Benjamín Vargas de la Asociación Kairos la semana pasada, es que además tenemos aprobada la subvención del Cabildo desde junio, estamos en diciembre y no nos ha llegado la subvención. Después también nos encontramos con estos problemas de la burocracia, porque en este caso concreto, por lo menos en este caso, no es que no se haya justificado bien la subvención del año anterior, sino simplemente de que por algún problema en el trámite todavía no se ha ingresado. Claro, ¿cómo afrontan esas organizaciones del tercer sector esta situación económica? A ver, yo conozco muy pocas asociaciones que pueden hacer frente de forma adelantada a una subvención, te estoy hablando incluso de cantidades hasta 30.000, 35.000 euros, porque en muchos casos esas asociaciones son todo personas voluntarias y no perciben nada más que la subvención que le dan. La subvención por lo menos nosotros nos ingresaron hace muy poquito, pero también es cierto que muchas veces cuando tú tienes un planning para hacer las cosas, ¿no?, de una forma pues pausada o de forma paulatina, al final muchas veces los fondos te llegan casi que al tiempo que tienes que gastarlo, no puedes hacer un gasto eficiente de lo que tal. Entonces muchas asociaciones de hecho declinan pedir subvenciones y nos dicen, mira, yo para estar con estos jaleos de justificar, pues prefiero no pedir nada. Entonces también ahí nos da mucha pena que esos fondos no lleguen a todas las asociaciones por los problemas burocráticos que hay. Yo tengo que romper una lanza a favor del Cabildo. Ellos han simplificado mucho los procesos para poder acceder a esa subvención. Es verdad que la consejera y los técnicos se reúnen con nosotros, cosa que otras administraciones tengo que decir que no es tan fácil acceder a ello. Con el Cabildo sí que tenemos esa suerte. Y bueno, yo creo que están haciendo un buen trabajo dentro de que evidentemente, por mucho que los técnicos quieran y la consejera quiera, tampoco ellos son, digamos, que los dueños de ese mira, dinero. En cualquier caso, esto no es una cuestión para planteártelo a ti porque no representas al Cabildo de Tenerife, pero sí que es verdad que a mí me parece maravilloso que tengan todas las buenas intenciones y que sean transparentes, que menos. O sea, no, evidentemente, me parece claro. Que lo grave es lo otro, ¿no? Lo que me dices es que les cuesta a ustedes acceder a otras administraciones, eso sí que me parece grave, pero yo creo que algo falla en el sistema y es evidente que una subvención que está aprobada desde el mes de junio, julio, en diciembre no haya llegado porque estamos hablando de organizaciones que son sin ánimo de lucro, que no están profesionalizadas, y ahora hablaremos de eso si te parece, pero que evidentemente esto les supone un contratiempo y volvemos a lo mismo. Es que en el otro lado lo que hay son personas que necesitan esos alimentos para poder subsistir. Sí, evidentemente. Yo creo que las asociaciones de reparto de alimentos existe esa carencia de que al final dependen muchas veces exclusivamente que la subvención llegue y si, como dices tú, está desde junio presentada y me está llegando en diciembre, durante 6 meses yo no puedo, de alguna manera, porque ellos complementan en muchos casos los alimentos que da el banco, pues comprando productos frescos y claro, no lo pueden hacer hasta que la subvención no llegue, evidentemente. Siempre se escucha, Miriam, la necesidad de decir, es que tenemos un tercer sector tan importante que al final realiza una labor tan fundamental que debería ser la administración, pero que evidentemente al final se está canalizando porque la administración tampoco tiene capacidad a través de todas estas organizaciones, y siempre se escucha, pero sería bueno profesionalizar más a las organizaciones del tercer sector. ¿Hasta qué punto esto es posible teniendo en cuenta cómo funciona el sistema? Es posible haciendo un trabajo en común. Yo creo que hay muchas asociaciones que, por desgracia, yo creo que están abocadas a desaparecer. Estamos hablando de que al final sabemos que la digitalización es muy importante. Nosotros, en nuestro caso, como banco, también tenemos un proyecto de digitalización muy potente para el 2025, porque al final la Federación de Banco de Alimentos de España también nos lo exigen. Al final nosotros estamos dentro de un nuevo proyecto que es el Plan B, que es un plan que va a digitalizar todas las donaciones. Y claro, yo tengo que tener digitalizadas mis entidades para poder hacer un reparto según ese programa. Por desgracia, muchas asociaciones van a tener que desaparecer o van a tener que unirse, que no tiene por qué ser malo, con otras asociaciones pequeñas para conseguir un poco más de fuerza, pero sí que es cierto que en el 2025 todas las entidades van a tener que tener un ordenador, van a tener que tener internet. Yo sé que a veces es complicado, pero hay que buscar la manera. En principio, todo ya la información tiene que estar digitalizada, tiene que ser de forma eficiente y rápida para poder trabajar mejor.
todos tenemos que trabajar mejor y también, bueno, pues sacar lo bueno de la tecnología, ¿no? Que al final es que la información llega de forma más rápida, podemos hacer un trabajo más eficiente y al final atender a las familias que muchas veces lo necesitan porque entendemos que en hacerlo en el proceso manual se tarda más, es más engorroso y bueno, y la atención a lo mejor no es tan buena como podría ser. En cualquier caso, todas estas preguntas, Miriam, nos sirven para un poco escenificar cuál es el clima de incertidumbre que se vive en un momento como este. Y yo creo que ayuda a entender la importancia de una iniciativa como el Telemaratón Solidario, porque si bien siempre nos dicen que esto da para 2 o 3 meses como mucho, es verdad que esos 2 o 3 meses es muchísimo para una organización de estas características. Más allá de esta incertidumbre, con respecto a lo que se done en el Telemaratón Solidario, Miriam, ¿eso cómo se gestiona? ¿Qué ocurre el día después cuando ya las cámaras de Mírame Televisión se apagan? Bueno, lo que nosotros hacemos primero es una clasificación y después entendemos que estos alimentos tenemos que dejar claro que se van a repartir entre las entidades que están inscritas con el Banco de Alimentos y que además también es imposible esos alimentos repartir entre 99 entidades porque si no al final, por desgracia, pues no llegaría a todas. Entonces nosotros hacemos una selección de las entidades que al final también nos colaboran a nosotros. Tenemos que entender que esto es una cadena solidaria. Si no nos colaboran a la hora de hacer, cuando hacemos un evento solidario o al hacer una gran recogida o una operación primavera, si no están ahí, nosotros lamentablemente cuando tenemos un proyecto como el del Telemaratón y una donación como la del Telemaratón, vamos a priorizar a las entidades que colaboran con nosotros. Ya ayudamos al resto de las entidades con la ayuda de las otras. Entonces al final yo creo que es una manera también de premiar a quien está siempre, a quien siempre cuando descuelgas el teléfono está para echarte una mano, porque el Banco de Alimentos al final somos 30 personas que lo formamos entre voluntarios y trabajadores y estamos hablando que en la gran recogida fueron 350 personas. Pues al final queremos agradecer a esas 350 personas y premiarlas también por la colaboración que tienen con nosotros. Porque al final hay mucho de voluntariado en todo esto, ¿verdad, Miriam? Evidentemente, nosotros sin el voluntariado no seríamos nada. Tenemos que entender que nuestra propia junta directiva es voluntaria al final, porque aparte está puesto en nuestros estatutos, no cobran un euro por estar ahí, además ponen de su propio dinero para formar parte del banco. Después tenemos al equipo empleado, que también tenemos una parte de voluntariado, porque si no tienes esa vocación, no trabajas en una entidad del tercer sector, llámese Banco de Alimentos, llámese Cruz Roja o como sea. Y después todas las personas que vienen todos los días a colaborarnos, todas las personas que nos dan un ratito de su tiempo en las grandes recogidas. Estamos hablando que estuvimos alrededor de 160 tiendas en todo Tenerife. Eso con las personas que trabajamos en el banco sería imposible. Por tanto, al final, esos alimentos que llegan en el Telemaratón Solidario, toda esa ayuda, que no solo en forma de alimentos se puede donar, se va a repartir entre esas organizaciones que ustedes seleccionen y después, ¿a dónde llegan? ¿Cómo llegan a los usuarios? Bueno, después yo creo que la parte más bonita realmente. Al final lo que hacen es que ellos tienen un listado, en el tema de los juguetes o en el tema de la ropa, del calzado y demás, ellos tienen unos listados de las familias que están de alta con ellos y al final se hace una selección de entre sus familias, las que estén más necesitadas y ellos al final hacen como ese trabajo de paje de los Reyes Magos para que lleguen al final a quien lo necesita y siempre entendemos pues que al final sabemos que en el caso de alimentos un turrón no es un bien de primera necesidad, pero entendemos que ante una situación tan complicada, que mínimo que puedan endulzar un poco estas fiestas. En el caso de los niños entendemos que un libro, que un balón de fútbol, que un juguete al final les hace un poco menos difícil su vida y tenemos que entender que todos los que somos padres o los que no, que mínimo que cada niño tenga un poco de ilusión en estas fechas, ¿no? Al final yo creo que todo lo que ponen ustedes, que al final son los que hacen el gran trabajo de contactar con las empresas, de gestionarlo todo, nosotros solo ponemos los almacenes y nuestros voluntarios y nuestro corazón también, pues que al final llegan quien lo necesitan, ¿no? Que sea. Al final esto, yo creo que lo explicabas bien antes cuando decías que esto es una cadena solidaria. Sí. Yo creo que todos los eslabones son importantes, uno puede tener más presencia o más visibilidad que otro, pero al final si falla uno yo creo que la cadena se rompe y eso es importante que la gente lo tenga claro. Pero hablábamos de esos usuarios que al final las organizaciones a las que ustedes reparten eso que se va a donar en el Telemaratón Solidario también seleccionan dentro de sus usuarios quienes reciben esa ayuda en base a los criterios de necesidad y otros criterios que puedan tener estas organizaciones. Esos usuarios todos están acreditados por los servicios públicos competentes. Totalmente. De hecho, para ser entidad del Banco de Alimentos tiene que tener una serie cumplir una serie de ítems, pero también para ser beneficiario dentro de una entidad, nosotros en nuestro caso exigimos que sean los servicios sociales municipales los que garanticen y los que tengan un informe que esa familia es vulnerable o está en una situación de exclusión social. Al final no entendemos la caridad como hace 30 años, que al final te podías enterar de que una persona lo estaba pasando mal. No, hoy en día todo va documentado, todo va informado y
también muchas veces nos dicen, ¿no? Como, bueno, es que sé que esta persona está aquí y no lo está pasando tan mal. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros realmente lo que estamos es para leer los informes, para ayudar a quien lo necesite, y siempre decimos que preferimos que una familia reciba 2 veces a que una familia no reciba nada. Al final nuestra intención siempre es que las familias necesitadas tengan alimentos, y tampoco entramos a valorar quién lo hace mal, porque si hacemos eso no trabajamos por las mañanas. Antes decías, claro, es que yo con 100 y pico euros voy a un supermercado y es que no me da para nada. Imagínate para 2 personas, ¿no? Yo creo que esto es algo que cualquiera puede confirmar, porque todos tenemos que ir en algún momento al supermercado a hacer la compra y sabemos cómo nos afecta al bolsillo. Pero es que además, si queremos comer sano, todavía nos va a costar más caro el hacer esa compra, Miriam. Por eso se insiste mucho en el discurso de, bueno, está muy bien lo de la bolsa de arroz típica y oye, que es mejor que nada, pero el que pueda hacer un esfuerzo en donar productos de calidad también, ¿verdad? Sí, a ver, no solo productos de calidad, y, a ver, en nuestro caso, personas celíacas, personas diabéticas, personas que tienen, pues al final su alimentación es mucho más cara. Nosotros tenemos casos, y de hecho la Asociación de Celíacos de Tenerife se puso en contacto con nosotros, porque entendemos que muchas familias que son celíacas, al final un paquete de pan de molde de un celíaco te cuesta 3,5 euros. Si tú en una situación normal con un empleo te lo puedes medio permitir, la situación de vulnerabilidad es imposible atender esas necesidades, y al final son necesidades médicas que al final tiene que atenderlas. De ahí que nosotros, cuando hacemos una recogida, insistimos, pues bueno, pues si puede ser el aceite, pues que sea un aceite, bueno, pues que sea de calidad. También todo el tema de la higiene también es súper importante. Pero el tema de la higiene te quería preguntar también, Miriam, porque al final es fundamental, ¿no? Porque es caro, los productos de higiene son caros también. Son caros, y al final no piensan que cuando hay una persona que tiene una situación de vulnerabilidad o de exclusión social, no piensan en la higiene, piensan solamente en comer, pero entendemos que la higiene, en el caso de la higiene femenina también, por ejemplo, que son productos que nunca suelen pensar que son necesarios, son súper necesarios. Todo el tema de higiene, pasta de dientes, cepillo de dientes, muchas cosas que nosotros siempre insistimos cuando estamos presentes en las recogidas de que lo tengan en cuenta. Y bueno, y al final el producto fresco que nosotros seguimos trabajando para poder tener productos frescos, sobre todo que es fruta y verdura, para las familias, porque entendemos que es un bien prácticamente de lujo, por desgracia. Aunque se insiste mucho también en lo de los productos no perecederos por una cuestión lógica, también es verdad que hay que dejar claro que ustedes tienen cámaras frigoríficas para poder recoger productos que son perecederos. Lo digo sobre todo de cara a las grandes empresas que se mueven en ámbitos de productos que son perecederos y que pueden hacer grandes donaciones, ¿verdad? Sí, nosotros estamos en Mercat Tenerife, por tanto fruta y verdura recibimos a diario, aunque, como comentabas antes, han bajado mucho las donaciones, pero sí, por supuesto, y nosotros de hecho nos coordinamos muchas veces, porque si es mucha cantidad lo hacemos de varias veces. Al final cualquier producto que se salga de, como dices tú, de la pasta, el arroz y la legumbre, es como un poco una fiesta, ¿no? Porque no es lo más habitual de que nos donen, aunque estamos en Mercat Tenerife, pero igualmente ahí también nos han bajado muchísimo las donaciones de fruta y verdura. O sea, incluso estando dentro de Mercat Tenerife les han bajado las donaciones, a pesar de la visibilidad que lógicamente tienen estando allí. Sí, claro, porque al final volvemos a lo mismo. El productor produce menos porque no vende todo, entonces pues, al final lo que tú quieres como productor es ganar dinero y no perderlo. Entonces, ya, lo que pasa es que yo eso lo entiendo, o sea, al final es una economía de mercado, pero también es verdad que ahora mismo tenemos una buena situación económica, o sea, nuestro Producto Interior Bruto está bien, las empresas que están en el mercado les va bien, en este momento por lo menos, y uno dice, hombre, a lo mejor se puede ganar un poquito menos y ayudar un poquito más. Sí, bueno, nosotros siempre estamos, de hecho también tenemos ahora unas reuniones previstas para ver si podemos abrir el canal social de nuevo para poder comprar productos que sean de productores canarios, al final, de agricultores, para al final poder, pues bueno, compras por un lado, o sea, digamos que dejas el dinero en Canarias, pero igualmente el producto también llega a los necesitados, porque entendemos que en muchos casos, bueno, carne, pescado, fruta, verdura, muchas veces, por desgracia, las familias ni lo huelen. Entonces, dentro de nuestro nuevo proyecto también queremos que no solo dar alimentos, sino que sean alimentos también de calidad, que sean alimentos frescos, que sean saludables, porque lo que nos dicen muchas veces, como comentas tú, mejor es arroz y pasta que nada, pero en principio si lo puedes mejorar un poquito más, ¿por qué no? Siempre hay que trabajar para mejorar y no para quedarnos donde estamos. Bueno, nosotros estamos insistiendo mucho en eso. Por cierto, saben que tienen toda la información en nuestra web, mirametv.com, que ahí están todos los puntos de recogida donde ustedes pueden hacer esas donaciones, pero estamos insistiendo en el caso de las empresas porque a nadie se les escapa que tienen un músculo mayor, y nosotros lo sabemos por experiencia propia, porque los telemaratones solidarios, el grueso de las donaciones al final llegan desde ese sector empresarial. Es fundamental, entiendo también. Sí, evidentemente. Nosotros también este año estamos comenzando a principios de este año comenzamos con un proyecto que lo vamos a llamar Empresas Solidarias, que al final lo que pretendemos es que una empresa puede donar de muchas maneras. Entendemos que muchas veces solamente puede ser productos, pero en muchos casos pueden ser servicios, en muchos casos pueden ser ayuda al transporte, puede ser difusión de la
actividad. Al final lo que pretendemos es que el telemaratón nos sirve también para dar mucha difusión de lo que es el banco de alimentos al final, porque mucha gente no sabe cómo funciona o no sabe y bueno, pues va, prueba, le gusta, hemos cogido algún voluntario ahí de los telemaratones, entonces todo lo que sea sumar siempre es bueno y que también las empresas sepan que también tienen beneficios fiscales, o sea, no podemos olvidar que nosotros como Banco de Alimentos, que somos una entidad de utilidad pública, estamos autorizados para ser certificados y en muchos casos pueden desgravarse entre un 35 y un 40% de lo que donan, o sea que también es un beneficio fiscal para la empresa, aparte de, bueno, ya lo bien que quedas cuando donas, que quedas muy bien, y aparte la parte de la responsabilidad social corporativa también yo creo que cada vez tiene más poder dentro de las empresas y cada vez notamos que empresas que, bueno, pues se ponen en contacto con nosotros para colaborar de alguna manera. Hay muchas formas de colaborar, no solamente de forma económica, sino también, como te comentaba, con, bueno, con eso, incluso hasta con difundir, con tener en tu intranet, con cuando se jubila un empleado tuyo, tenga la información del Banco de Alimentos y se quiera hacer voluntario o quiera echarnos una mano. Hay muchas formas de colaborar. Yo lo que creo es que si tienes intención y quieres colaborar con nosotros, por ahí te vamos a buscar un hueco. Al final el telemaratón, y yo creo que la parte, sobre todo que Mírame Televisión aporta todo esto, es la visibilidad que da también a esas donaciones y a esas empresas. Hay una parte en la que esas empresas, evidentemente, tú lo decías antes, esa responsabilidad social corporativa que tienen las empresas, que yo creo que consiguen canalizar a través del telemaratón solidario, porque al final hacen publicidad de ese gesto y bienvenido sea. O sea, al final uno dice, oye, que si no quieres hacerlo, que las hay, hay empresas que deciden donar y sin querer esa publicidad, pero si eso sirve para que se done más, pues bienvenido sea. Pero hay una cosa muy importante que a mí me repiten siempre desde las organizaciones, y es que el telemaratón ayuda mucho a, digamos, hacer más unida esa cadena de la que hablábamos antes, ¿no? Porque muchas organizaciones generan unas sinergias muy bonitas en los telemaratones porque se conocen, hablan de sus problemas, de cómo poder solucionarlos, y a lo mejor en la línea de lo que comentabas antes, de la necesidad de que en esta nueva situación haya una mayor unidad entre organizaciones, puede ser importante que eventos como este realmente sirvan, digamos, de pegamento, ¿no?, entre todas esas organizaciones. Sí, bueno, yo tengo una anécdota que es cuando llamamos para hacer una gran recogida, muchas veces nos dicen que no, pero cuando llamamos para un telemaratón todo el mundo se quiere apuntar. O sea, es curioso. Al final es curioso, sí, claro. Sí, porque ellos lo ven al final como una fiesta bonita, al final, aunque trabajen, aunque carguen, aunque clasifiquen, y aunque al final nos den muchas veces la hora de la madrugada, están contentos porque al final también se les ve a ellos cómo trabajan, cómo son solidarios, porque muchas veces el trabajo de las asociaciones es muy ingrato, yo siempre lo digo. Al final, el trabajo más ingrato siempre es el de la asociación, que es el que tiene la persona necesitada adelante y el que tiene muchas veces que decirle no tengo o no puedo o damos lo que tenemos. Y yo creo que al final también el dar las gracias, nosotros también intentamos que el telemaratón sea de todos, no solamente del banco, sino de todas las asociaciones que forman parte de él y que lo noten como que es propio, ¿no? Como que es una fiesta para celebrar también la solidaridad. Es curioso eso que dices, porque también ahora, recordando algunas de las respuestas que me han dado, a veces se echan falta, algunas asociaciones lo tienen, de que haya alguien más, antes hablamos de la profesionalización, pero alguien que atienda a esas personas directamente. Lo digo porque muchas veces se encuentran con usuarios que no comprenden por qué la caja que recibían hace un año era mayor que la que reciben ahora. Hay un trabajo también psicológico muy importante sobre esas personas y evidentemente no se le puede dejar en manos de voluntarios que a lo mejor no tienen la cualificación necesaria. Quizás ahí hay que trabajar un poquito mejor en ese sentido, ¿no? Hay que buscar quizás en esa profesionalización tener esos perfiles que puedan ayudar mejor también a esa parte psicológica de la salud mental del usuario, que yo creo que es fundamental, ¿no? Hombre, evidentemente estamos hablando de que si todos en una situación económica, bueno, pues buena o medianamente buena, tenemos problemas y tenemos, imagínate una persona que al final hay una situación de riesgo, muchas veces con problemas de salud mental, muchas veces como digo yo, con frustración, porque al final en muchos casos quieren cambiar su situación y no saben cómo y no pueden cómo, y con muchas veces tú teniendo niños, pues te dan poca leche y cómo le explicas tú. Entonces, claro, yo creo que al final también... Y también yo creo que es importante el trabajo de las asociaciones porque muchas veces son de acompañamiento, que Benjamín lo dice mucho, que nosotros tenemos mucho trato con él y muchas veces los dice, las asociaciones no solo funcionan para repartir alimentos, sino también muchas veces para acompañar, para dotar, pero sí que es cierto que un profesional puede darte recursos, puede darte una guía de dónde acudir y al final una persona que está ahí, que muchas veces son personas que tienen, bueno, pues un nivel formativo pues un poco menor o al final lo único que hacen es por ayudar. No tienen por qué porque están ahí de manera voluntaria, no tienen por qué tener una serie de conocimientos que al final se adquieren a través de otras vías, ¿no? Evidentemente. Sí. Yo creo que es importante eso, el tema de tener profesionales en las entidades, que no quita que el trabajo voluntario... Y yo te digo, nosotros somos un ejemplo de que un equipo profesional al final no va en contra de un equipo voluntario. Nosotros tenemos la suerte de unos voluntarios maravillosísimos, pero no te puedes imaginar el nivel de personas que tenemos, pues una maravilla. Y bueno, y el equipo de trabajo...
bueno, no está mal. No te puedes quejar. Yo quería, lo has ido comentando un poco a lo largo de la entrevista, Miriam, pero quería preguntarte por el futuro del Banco de Alimentos como organización dentro de la renovación que tiene que haber dentro de este nuevo paradigma del que estamos hablando. Es verdad que ustedes evidentemente tienen una profesionalización que ya viene atrás, viene de años y eso obviamente les ayuda, pero ¿hacia dónde camina el Banco de Alimentos en tu opinión? Bueno, caminamos al final hacia un cambio de modelo que no queremos perder la esencia de los bancos de alimentos, que al final es la recogida de excedentes físicos, de excedentes alimentarios para al final darles una segunda vida. Tenemos que entender que en el primer trimestre también viene la ley del desperdicio alimentario. Al final es una ley que afecta a todos los agentes de la cadena alimentaria y los bancos de alimentos van a tener un trabajo muy importante. Primero porque tenemos que actualizarnos también como entidad y bueno, tenemos que realizar una serie de formaciones para al final estar dentro de lo que acate la ley, pero bueno, siempre trabajando un poco, como comentas tú, con mucha incertidumbre, porque al final entendemos que las subvenciones no son siempre las mismas, las subvenciones muchas veces vienen, no vienen, con muchos proyectos, siempre con ilusión al final, y yo creo que siempre con un mensaje de esperanza de que el Banco de Alimentos, bueno, pues contando con fondos suficientes para por lo menos el primer semestre del 2025 seguir dando alimentos, con nuevos proyectos, pero sí es verdad que con un gran trabajo que nos espera para los próximos años. Bueno, un gran trabajo para los próximos años. Nosotros desde aquí, como siempre, Miriam, darles las gracias por la labor que realizan desde el Banco de Alimentos y un trabajo importante también el próximo 12 de diciembre con ese telemaratón solidario. Nos vemos en el Mercatenerife, entiendo. Bueno, por supuesto, nos vemos ahí desde primera hora. Bueno, desde primera hora, Miriam Cañada, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a entender un poco mejor cómo funciona este sistema, que no es fácil, que es complejo, que a los que estamos en el día a día nos cuesta entenderlo. Yo me imagino a los usuarios y por eso también es importante que haya también pues, mucha divulgación, ¿no? De cómo es el trabajo, de cómo se hacen las cosas, de cómo funciona el sistema, de dónde están los errores, de qué es lo que se puede mejorar y cómo se puede mejorar. Y en eso ustedes también hacen una labor que nosotros agradecemos mucho, de verdad. Miriam, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti. El próximo 12 del 12 es la fecha marcada en el calendario. Jueves, telemaratón solidario en el Mercatenerife. Como particulares pueden colaborar a través de los diferentes puntos de recogida. Están todos recogidos en nuestra web, en mirametv.com. Pero nosotros, sobre todo, hacemos un llamamiento a esas grandes empresas. Estamos en un buen momento económico. Es verdad que todas las empresas están hechas para intentar ganar el máximo dinero posible, pero también, hoy lo decíamos en esta entrevista, a veces se puede ganar un poco menos, ayudar un poco más y al final, bueno, pues tener una sociedad más justa entre todos. Y eso es lo que vamos a intentar hacer el próximo 12 de diciembre en el Telemaratón Solidario. Allí, como siempre, les esperamos. El 12 del 12 caminaremos juntos con la mente y el corazón puestos en los más de 40.000 canarios a los que vamos a ayudar. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Nos movilizaremos para celebrar que somos un pueblo generoso. Al escenario subirán los artistas que cantarán y compartirán su talento por aquellos que han perdido la esperanza. Vuelven los más pequeños con la ilusión de entregar su carta de Reyes al embajador y llevar regalos para que ningún niño de las islas se quede sin juguetes. El mundo verá cómo hombro a hombro, mano a mano, nuestra gente, colectivos y empresas descargarán alimentos, ropa y calzado para las familias que menos o nada tienen. Vuelve la fiesta, la alegría, la emoción de compartir Canarias. Juntos rendiremos homenaje a las ONGs y voluntarios por su labor humanitaria. Ellos llevarán a todos los rincones del archipiélago la generosidad de nuestro pueblo. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Telemaratón